Continuamos en este nuevo día con esta nuestra serie que hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios, basados prácticamente en el libro de Josué. Estamos hablando de Rahab. Rahab, una mujer escogida por Dios para cumplir los propósitos del pueblo de Israel. Y hablamos que Rahab representa a una nueva generación del pueblo de Dios. Ahora, ella no era parte del pueblo de Dios. Esto es muy importante. Y quiero aquí explicar. 40 años habían caminado durante el desierto. Habían caminado miles y miles de hombres y mujeres junto con niños y todas sus familias rumbo a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sin embargo, todos estos 40 años fueron perdidos durante todo este desierto. Muy interesante poder darse cuenta que la distancia entre Egipto y Canaán era una distancia no demasiado larga, que incluso se dice que de 6 a 7 días prácticamente se llevarían caminando a un paso regular para poder llegar a Canaán y poder tomar la tierra que Dios les había prometido. ¿Qué diferencia hay entre 6 a 7 días a 40 años perdidos en el desierto por el cual no pudieron entrar? Y esta generación representa la generación de la ley. Sí, una generación que tenía que cumplir la ley para poder alcanzar las promesas de Dios. Y no lo hicieron, la generación de Moisés. Una generación que era contumaz y rebelde. ¿Qué significa? Era una generación pecadora, y una generación rebelde era una generación necia. Y siempre ellos estaban viendo hacia su pasado. Su pasado les había determinado realmente todavía su identidad, porque su nueva identidad no era la libertad, sino seguía siendo una identidad de esclavitud. Habían salido de la esclavitud, pero la esclavitud no había salido de ellos. Durante esos 40 años nació una nueva generación, la generación de Josué. Y cuando hablamos de la generación de Josué, no estamos hablando de una generación de chavitos, de jovencitos y de niños, porque Josué ya era grande. Sí, tuvo que pasar los 40 años al lado de Moisés, y los años que tenía, pues vemos que Josué no era un adolescente ni tampoco un joven, era sí, de edad como nosotros, pero pero era un hombre que representaba una nueva generación. ¿En cuanto a qué? Una generación de la gracia de Dios. Y esta generación de la gracia de Dios se abre la oportunidad y el abanico de poder recibir a todos aquellos que creen en su nombre. La gracia, y yo quiero hoy leerles Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No por obras para que nadie, sino a través de la fe. Rahab fue una mujer que su fe le alcanzó. ¿La cual fe? La mujer creyó en el Dios que no era su Dios. Era una mujer cananea. Tenían diferentes dioses, eran idólatras. Ella estaba dentro de Jericó, tenía su propia seguridad. Ella, sin embargo, sabía quién era el Dios de Israel. Y al hablar con los espías, ella les pidió ser parte de ellos a cambio de una protección, sí. Pero sin embargo, ella creyó en el Dios de Israel, en la protección del Dios de Israel, en el cuidado del Dios de Israel, en las promesas del Dios de Israel, y le fue tomado por justicia. Rahab se encuentra también en Hebreos capítulo 11, en la genealogía, sí, de Jesús, pero también en el nombre, con los nombres de todos aquellos héroes de la fe. El día de ayer hablamos cómo fue tu encuentro, cómo llegas a la vid en tu bicicleta. Sí, la metiste, ¿verdad? Sí, la guardé. Subes al auditorio, nuestro auditorio está en planta alta. Uh-huh. Y ahí comienza una nueva vida. Totalmente. Venías de un contexto donde todo era a través de las obras. Así es.
Y ahora es a Total. través de la gracia. Así es. Y esa gracia te alcanza para incluso ser un parte de el cuerpo de servidores de esta congregación. Así es. Cuéntanos un poquito más. Ay, pues realmente fue algo que cada vez en estos, ya son 10 años que este año cumplo 10 años de estar aquí en la vid, y cada día de verdad que recuerdo ese momento como la primera vez que conocemos el amor, ¿no? Lo recuerdo y hasta quiero acordarme de las canciones, cómo venía yo vestida, la primera vez que te vi a ti, pastor, predicando. Recuerdo como el primer encuentro maravilloso donde dije, Dios tocó mi corazón, me alcanzó su gracia, que yo creo que somos muy afortunados los que podemos vivir este encuentro tan maravilloso, y me sentí verdaderamente dichosa. Una de las cosas que justamente quería yo comentar es que cuando vengo aquí y me enamoro de lo que estaba yo viviendo y sintiendo, yo quería compartir con mucha gente esto que yo estaba sintiendo, esto que yo estaba viviendo. Obviamente lo compartí con mis hijos primeramente, pero yo quería decirle a mis hermanas, yo quería decirle a todo mundo que había un amor diferente, ¿no? La manera diferente de poder encontrar a Dios. Y la gente se me quedaba viendo como, no, nosotros no, o me rechazaban o me bloqueaban. Y fui entendiendo, con el paso del tiempo, fui entendiendo que la gracia justamente a cada uno nos llega de diferente forma y en diferente tiempo. Es bueno compartir, claro que sí, pero Dios se fue revelando en mi vida que todo es a través del testimonio. La gente va a acercarse a Dios o va a conocer de Dios a partir de, sí, quizás ver la transformación de mi vida. No porque yo llegue y a biblazos, como he aprendido aquí, Dios va a tocar el corazón de cada persona de manera diferente como me tocó a mí. Yo, como lo dije ayer, viví en una iglesia católica toda mi vida y jamás me sentí tan tocada y con esa gracia en mi corazón como cuando llegué aquí a la vida. Hoy por hoy digo, Dios, si no me hubieras alcanzado, si no me hubieras tocado, ¿cómo hubiera yo vivido todo este tiempo? Como lo estaba yo haciendo antes, a partir de solamente doctrina, no hubiera sido yo la persona que soy ahora. Y ahora lo que quiero, Paz, es compartirlo a las nuevas generaciones, a mis hijos, a mis nietos, a las generaciones de mis nietos por favor, vean que pueden ser tocados y alcanzados. Esa es mi misión, mi Paz. Por más que le pregunto a Dios. Muchísimo gusto seguir escuchando, y lo vamos a tener toda esta semana, el poder escuchar tantas cosas. Estamos hablando de Rahab y estamos en el libro de Josué, en el capítulo 2, a donde vemos cómo ella representa la gracia de Dios, a donde todos tenemos acceso, sí, oportuno a la presencia de Dios a través de ¿qué? De nuestro clamor, de nuestra petición. Hay algo muy especial con lo que yo quiero hoy. Fue Rahab quien pidió, dice, quien les pide, dice en el versículo 9, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Dice, cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron. Y empieza ella a hablar de todo lo que ella sabía de Dios. ¿A qué quiero llegar? Todos tenemos un momento y un tiempo de la gracia. Pero ese tiempo de la gracia depende mucho de nuestra búsqueda de Dios. Vemos a una mujer aquí, Rahab, que tenía conocimiento, hambre e interés en el Dios de Israel. Sabía la historia. Dice, yo sé quién es su Dios. Yo sé lo que Él ha hecho con ustedes. Yo sé que Él va a tomar esta tierra. Yo sé que Él se las va a dar. Ella sabía del poder, sabía del poder salvador del pueblo de Dios, sabía de su misericordia y sabía que Él, a pesar de quién era ella, podía entrar a la presencia de Dios y ser parte del pueblo de Dios. ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros a veces no queremos acercarnos a Dios porque pensamos
que no somos aceptos, bienvenidos a Él. Y dices, híjole, no soy digno de entrar a su presencia. Pero cuando usted empieza a conocer a Dios, usted empieza a conocer su gracia. Y su gracia le puede salvar en este día. Que Dios les bendiga. Que tenga un excelente día.